Presentar a Diego Giacomini, que primero y antes que nada, muchas gracias, Diego, un amigo, un viejo amigo. Además tengo el orgullo de haber sido el editor de varios de los libros de él y conocerlo ya hace muchos años. Hemos recorrido varios lugares de la Argentina, pero esto no quita que tenga que leer unos pequeños pasos que me parece resaltar interesante porque a pesar de su apariencia joven y deportista sobre todo, amante del Ironman, amigos en común y corriendo maratones. Él es un economista, es un consultor especializado en moneda, tipo de cambio e inflación. Aparte de esto, es máster en ciencias internacionales de la Universidad de Essex de Inglaterra. Licenciado en economía especializado en economía internacional de la UBA y graduado en mérito cum laude, profesor de macro y política económica de la UBA y de la Universidad de Belgrano también. Así que, Diego, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que realmente, como introducción al tema, debo decir que nos ha apasionado a los dos, digamos, en particular la discusión desde el punto de vista que nos va a exponer hoy, que nos va a exponer Diego, porque parte justamente de un autor que nosotros estamos en este momento siempre revisando, digamos, estamos estudiándolo a Murray Rothbard, y parte del trabajo que va a exponer Diego hoy está en base a eso. Y bueno, después sobre la pregunta vamos a ir a profundizar un poco más todo el tema vinculado con las ideas, estas ideas nuevas, de una forma distinta de ver la economía y las intervenciones del Estado puntualmente. Diego, te dejo el micrófono. Muchas gracias, querido amigo Rodolfo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar prestándome atención ahí físicamente del otro lado de esta pantalla. Como dijo Rodolfo, yo soy profesor adjunto de macroeconomía y política económica de la UBA. Y soy profesor titular de política económica de la Universidad de Belgrano. Soy un profesor de estas materias bastante excéntrico, digamos. ¿Por qué? Porque yo soy de lo que pienso que cuanto menos política económica haya, mejor. Bienvenido sea. ¿Y por qué el nombre de esta charla? Intervenciones del Estado. Porque toda política económica es una intervención del Estado, de punta a punta. Y las intervenciones del Estado tienen dos patas. Se las pueden discutir desde el lado moral y se las puede discutir desde el lado utilitario, utilitarista. A mí me gusta siempre empezar por el lado moral, que es el más importante. Como bien dijo Rodolfo, yo soy un gran admirador de Murray Rothbard, que mucha gente piensa que tiene ideas extremistas. A mí me parece que es un adjetivo extremadamente desacertado para las ideas de Murray Rothbard, pero más allá de cualquier adjetivo que le queramos poner a estas ideas, que son con las cuales voy a presentar el análisis que le voy a hacer hoy, yo creo que son las más adecuadas para la Argentina de hoy en día. ¿Por qué? Porque como dice mi amigo Javier Milei, Argentina tiene el arco tan corrido a la izquierda, que el único faro moral, el único conjunto de ideas que nos puede servir como faro para descorrer ese arco y ubicarlo en un lugar más racional, más tirado al centro, sacarlo del rincón izquierdo, es teniendo las ideas de Murray Rothbard. Funcionan no solamente como un faro, como un antídoto que nos tiene que guiar. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, yo afirmo con todas las letras, Argentina vive en un socialismo del siglo XXI. El mundo hace 25 años que está yendo hacia un socialismo siglo XXI. Entonces, obviamente Argentina está entre el lote puntero en esta desdichada carrera.
Pero alguno dice, ¿cómo, Giacomini? Sos un exagerado. ¿Ah, sí? Bueno, entonces hay que saber qué es el socialismo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, tenemos que recurrir a Jesús Huerta de Soto, que define socialismo. ¿Socialismo qué es? Es toda organización sistemática que atenta en forma diagramada, permanente, consistente, atenta contra la función empresarial. ¿Ok? Entonces, todo lo que atente contra la función empresarial es socialismo. ¿Y qué es la función empresarial? El libre mercado. ¿Ok? ¿Y qué es la función empresarial? Muy sencillo. Hay dos personas, la persona X y la persona Y. ¿Ok? Estas dos personas tienen fines, pero ninguno de los dos puede ir tras esos fines, porque no tienen los medios para ir detrás de esos objetivos, esos fines. Entonces aparece el empresario. ¿El empresario qué hace? El empresario, como dice Israel Kirchner, es un ser humano que está pendiente, atento, en forma constante ¿en qué? En descubrir que es crear oportunidades de ganancia. Entonces, ¿cómo ve? Ve que esas dos personas están descoordinadas, no se conocen entre sí, y tal vez la persona X tiene lo que la persona Y necesita para perseguir su bien, y la persona Y necesita, o tiene, mejor dicho, lo que la persona X necesita para perseguir su objetivo, pero no se dan cuenta. Aparece el empresario, se le ocurre una idea, y lo que tiene la persona Y, que la persona Y piensa que no le sirve mucho, no lo cuida, no lo protege, dice, toma, te lo compro a 3. Ok, la persona ahí dice, uy, qué bueno, esto que para mí no servía nada, se lo compro a 3. Me lo compran a 3. El tipo, viene el empresario, se lo compra a 3, se da vuelta y se lo vende a la persona, a la otra persona, a 6. ¿Ok? ¿Qué hizo? Descubrió una oportunidad de beneficio. ¿Ok? Obtuvo una ganancia. Pero eso es la consecuencia de qué? De haberle proveído un servicio a la persona ahí, que tenía. ¿Cuál es el servicio? Le compró lo que tenía que no valoraba, y con ese dinero la persona ahí va a buscar su objetivo, su fin. Y cuando se da vuelta, se la vende a la persona X, a 6. Y con ese medio, la persona X persigue su fin, su objetivo. Están todos mejor. ¿Por qué? Porque el empresario descubrió una oportunidad, generó un beneficio para él, está mejor. La persona ahí está mejor. ¿Por qué? Porque tenía un activo que no lo valoraba y ahora se da cuenta que lo tiene que cuidar, que lo tiene que multiplicar, porque hay alguien que se lo compra y con el dinero que le da puede ir tras su objetivo o su fin. También está mejor. Y del otro lado está la persona X, que cuando compra 6, obtiene el medio para alcanzar el fin que antes tampoco podía alcanzar. Bueno, para que esto puede suceder en libre mercado, ¿ok? ¿Qué son las políticas públicas, las intervenciones del Estado? Cuando interviene el Estado, rompe esta dinámica. Y la intervención del Estado atenta contra la función empresarial. Y cuando atenta contra la función empresarial, lo que hace es que estos fallos de coordinación que previamente a que apareciera el empresario entre X e Y no podían alcanzar sus fines. Gracias a la aparición del empresario, esa descoordinación que era no poder alcanzar los fines, desaparece, porque los fines, los objetivos pueden ser alcanzados.
Perfecto. Cuando aparece el Estado, rompe esta sinergia y estas descoordinaciones empiezan a no poder ser coordinadas. Con lo cual, el bienestar de los empresarios que empiezan por la intervención estatal, por las políticas públicas, a encontrar y descubrir medios fines, menos oportunidades de ganancia, el bienestar de los empresarios cae. Del otro lado, el de los agentes económicos, que los empresarios le permitían alcanzar sus objetivos con su función empresarial, también empieza a caer. ¿Por qué? No se coordinan esas descoordinaciones. No acceden a los medios para alcanzar los fines. Medios que son proveídos por los empresarios. ¿Y por qué la intervención estatal hace eso? Porque todo este juego de libre mercado, ¿qué necesita? Necesita de la propiedad privada. Porque solamente de la propiedad privada emergen las señales de precios. Y son las señales de precios las que te dicen qué, cómo, cuánto, de qué calidad producir. Esa propiedad privada, esa señales de precios son los que te permiten el cálculo económico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando aparece la intervención del Estado, que son las políticas públicas, desaparece la propiedad privada, desaparecen las señales de precios. Entonces, no se sabe qué producir, cuánto producir, de qué manera, de qué calidad, a dónde. No hay cálculo económico. Entonces, ¿qué hace el policymaker? Hayek, fatal arrogancia, interviene. Como no hay propiedad privada en las políticas públicas, no hay señales de precio, no sabe cómo, cuánto, de qué calidad, dónde producir. ¿Cuánto policía sabe que tiene que tener la reta? No tiene idea, no lo puede saber, porque no pagamos los policías con señales de precio de mercado. Entonces, ¿qué sucede con esto? No, como muestra von Mises, no hay cálculo económico. Y al no haber cálculo económico, no se sabe qué, cómo, cuánto y de qué calidad producir. Y eso lleva a malos resultados. Y cuando emergen los malos resultados, ¿qué hace el hacedor de política pública? ¿Disminuye su intervención? No. Trata de enmendar su error ¿con qué? Con más intervención. ¿Ok? Y esa intervención, ¿qué hace? Genera todavía más descoordinaciones. Y el bienestar de toda la población comienza a descender. No es casualidad que a mayor niveles de intervención estatal, a mayor cantidad de políticas públicas, ¿qué sucede? Menos ahorro, menos inversión, menos acumulación de capital. En consecuencia, menos crecimiento económico. Del menor crecimiento económico, menor generación de empleo. Y con países, sobre todo los emergentes, donde la población aumenta, si no se crea empleo, no aumenta la demanda de trabajo. Y si no aumenta la demanda de trabajo, pero la oferta se incrementa porque crece la población, caen los salarios en términos reales. Y así hay todo un círculo vicioso que se potencia negativamente. Yo hablo de políticas públicas. Básicamente, podemos dividir las políticas públicas, que son el gran cuerpo de intervenciones del Estado, que da el título de esta charla, en dos grandes familias. Tenemos por un lado la política monetaria y por el otro lado la política fiscal. Entonces vamos a ordenarnos, vamos a empezar a analizar la política monetaria.
¿Cómo es el andamiaje actual de la política monetaria? Hoy en día tenemos un sistema monetario financiero de crédito homogéneo a lo largo y a lo ancho de casi todo el globo terráqueo. O sea, en los 200 países del mundo, redondeando, el sistema monetario y financiero tiene la misma forma. Empecemos. Está organizado sobre un banco central. Un banco central que es de 100% estatal. Uno. Segundo, no solamente 100% estatal, sino que es monopólico. O sea, hay un solo proveedor de dinero. Tercero, el dinero es fiduciario, es papel, el dinero físico es papel fiduciario. O sea, no tiene respaldo. Se crea dinero desde la nada misma. 4, hay curso legal y forzoso del dinero. O sea, te puedo imprimir papelito de colores casi hasta el infinito y yo mismo, por la fuerza coercitiva de la ley, te obligo a aceptarlo. Quinto, está prohibido en todo el mundo, desde la década del 20-30, hacer transacciones económicas en oro y plata y ahorrar en oro y plata, porque hubo obligación que el oro y la plata fuera depositado en los bancos centrales para que fuera utilizado como reserva. Bueno, ¿por qué? Porque si yo soy el emisor de dinero monopólico, creo una ley para obligártelo a aceptar y al mismo tiempo tengo que eliminar la competencia de lo que yo emito, que es el oro y la plata. No se olviden que, como resultado de la acción humana, gran título de von Mises, de su principal libro, nosotros los seres humanos habíamos elegido el oro y la plata como resultado de la acción humana, o sea, como resultado de un proceso histórico, espontáneo y evolutivo, al oro y la plata como dinero. ¿Okay? ¿Cómo sigue el sistema monetario? Después está la creación secundaria del dinero. La creación secundaria del dinero es la creación de dinero bancario y de crédito, que lo hace básicamente el sistema bancario. Bancos comerciales, ya sean de gestión pública o ya sean de gestión estatal. Estos bancos operan con el sistema de encaje fraccionario. ¿Qué es el sistema de encaje fraccionario? A lo cual estamos expuestos todos los días de nuestras vidas. Esto es una prebenda que los políticos le dan a los banqueros. A ver, ¿por qué una prebenda? ¿Qué pasa si alguien entra a mi casa y me agarra de la billetera 1.000 pesos? Si yo lo denuncio, supuestamente el Estado supuestamente lo agarra de los pelos y lo mete preso, ¿no? Bueno, si yo deposito esos mismos 1.000 pesos en caja de ahorro o en cuenta corriente, yo tengo disponibilidad inmediata y de 100% y en forma permanente de la plata. O sea, si la voy a buscar cuando quiero y me la tienen que dar cuando quiera. Eso es un depósito en guarda. El contrato es un depósito en guarda o en custodia. Yo no le estoy haciendo ningún préstamo al banco. Entonces, el banco debería guardar 100% del dinero. Ahora, los políticos hicieron una excepción con el sistema bancario. Le dijeron, miren, señores, vamos a hacer una asociación inmoral y una complicidad solidaria. Yo les dejo agarrar la plata, los 1.000 mangos de Diego Giacomini, les dejo que lo tomen esos 1.000 pesos de Diego Giacomini, hagan negocio con los 1.000 pesos de Diego Giacomini y los presten y ganen plata. Úsenlos. No, pero si Diego Giacomini me lo viene a buscar, no se preocupen. Yo, Banco Central, y acá aparece
la última característica del sistema monetario, o sea, de la política monetaria. Yo actúo como prestamista de última instancia. Si Diego Giacomini va a buscar la plata y la plata no está, quédense tranquilos. Yo opero como prestamista de última instancia y yo voy a minimizar el riesgo de quiebra de ustedes. Y los costos de esa quiebra las voy a socializar. Porque yo cuando dé redescuento y les dé la plata que fue a buscar Diego Giacomini y ustedes no tenían, lo que voy a generar es impuesto inflacionario que va a tener que pagar toda la sociedad. Y usted, dueño del banco X, no la va a tener que poner. Fabuloso. Gracias. No, gracias no, momento. Que ustedes agarran la plata de Diego Giacomini, hacen negocio con la plata de Diego Giacomini, la prestan, ganan tasa de interés, pero una parte de ese botín la comparten conmigo y me dan crédito a mí. Ustedes me compran bonos, me compran letras y financian gasto público. O sea, financian política fiscal con los créditos que otorgan, con parte de los créditos que otorgan a partir de la plata de Diego Giacomini. Obviamente, pueden usar crédito para su propio beneficio, dicen los burócratas. No se preocupen, que para eso tengo la creación primaria del dinero y el Banco Central, que es mío, puede asistir al Tesoro y pagar gasto público y déficit fiscal en forma directa con adelantos transitorios del Tesoro. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una cantidad de dinero en Argentina y en el mundo como nunca en la historia. Producto de este sistema monetario que está, y financiero que está esparcido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, les cuento, en el mundo hay 95 trillones de millones de dólares. El 90% es dinero bancario y el 10% es dinero físico. ¿Ok? En Argentina, ustedes tienen que tener conciencia, desde que se refundó el Banco Central, tenemos más de 3000% de inflación entre 2003 y 2019. ¿Por qué? Porque hay una expansión monetaria bastante similar. Entonces, ¿qué sucede? La política monetaria es el arte de manejar la cantidad de dinero. Ahora bien, hay que ver cómo se maneja esa cantidad de dinero. Y lo importante de esta intervención es que a partir de la oferta monetaria y la demanda de dinero, se determina el poder adquisitivo del dinero. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el dinero en sí no tiene valor. El dinero tiene valor instrumental, o sea, tiene valor a partir de ser un instrumento para comprar bienes y para comprar servicios. Entonces, el poder adquisitivo del dinero está expresado en su capacidad para comprar bienes y servicios. Y dentro de Argentina, el dólar es un bien. El dólar es mucho más que un bien. Es un activo financiero. Porque como nosotros no confiamos, repudiamos el peso, ahorramos en dólares. Como podríamos ahorrar en bonos, en acciones. No, nosotros ahorramos en dólares. El dólar es un activo financiero. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense, si nosotros tenemos una demanda de dinero, imaginémonos que se queda quietita, que nosotros seguimos queriendo la misma cantidad de pesos y el Banco Central aumenta la creación primaria del dinero de base monetaria. Y como resultado de que aumenta la base monetaria vía bancos, aumenta la oferta total de dinero. Si la oferta total de dinero aumenta,
y la demanda de dinero se queda quietita, no sube, o sea, no queremos más pesos, eso va a generar un desequilibrio monetario. Va a generar un exceso de oferta de dinero. Va a caer el poder adquisitivo del dinero, y una caída del poder adquisitivo del dinero, ¿qué quiere decir? Que necesitas más pesos para comprar todo. Entonces, si cae el poder adquisitivo del dinero, primero, como contrapartida de eso, va a subir el dólar. Y después, más tarde, van a reaccionar el precio de los bienes y servicios, que tardan más en reaccionar, y la inflación se va a acelerar después. Solamente porque la política monetaria, la intervención monetaria del Estado, acrecentó la oferta monetaria. Ahora bien, imaginemos que el Estado no interviene monetariamente, no hace nada, y la cantidad de dinero queda fija. Ahora, nosotros los argentinos nos volvimos locos y bajamos, achicamos nuestra demanda de pesos. Nos queremos sacar peso de encima, nos queremos pasar al dólar. Aún si el Banco Central no emite nada y deja la oferta paradita y cae la demanda, la caída de demanda de dinero, como cae la demanda, va a generar un exceso de oferta, porque la oferta no se movió. Entonces, la caída de demanda de dinero va a generar desequilibrio monetario, va a generar caída del poder adquisitivo del dinero, va a generar más dólar y también más inflación. Ahora bien, imagínense que suceden las dos cosas juntas. Nosotros queremos menos pesos, cae la demanda de dinero. Eso va a ser caída del poder adquisitivo del dinero, más dólar y más inflación. Encima, viene el Banco Central y tira más pesos. La mayor oferta monetaria va a generar todavía una caída adicional del poder adquisitivo del dinero. O sea, más dólar y más inflación. Ahora bien, en este marco, donde ya hay un efecto redoblado, ¿ustedes piensan que los argentinos nos vamos a quedar impávidos? Si no queríamos dinero, o queríamos menos dinero, mejor dicho, y viene el Banco Central y nos tira por la cabeza más pesos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, justamente como nos tira más de lo que no queremos, no vamos a sacar los pesos todavía más rápido de encima. Y vamos a achicar todavía más la demanda de dinero. Y en consecuencia ya no va a haber un efecto redoblado. Va a haber un efecto redoblado y potenciado. La caída del poder adquisitivo del dinero va a caer por tercer round, y el dólar y la inflación se van a acelerar por tercer round. Ahora bien, ¿qué sucede en Argentina? El Banco Central, para que se den una idea, en los últimos 7 meses, para financiar el Tesoro, aumentó la cantidad de dinero aproximadamente un 63%. Como colocó pases y LELIC, circunstancialmente está aumentando al 52%. O sea, la cantidad de dinero está aumentando. Ahora bien, ¿el Estado va a seguir haciendo esto? Sí, va a seguir haciendo esto y con creces. Entonces, no solamente sabemos que la oferta viene aumentando, sino que va a seguir aumentando. Del otro lado, ¿de qué depende la demanda de dinero? Punto número 1. Si nosotros pensamos que en el futuro va a haber más inflación, en el futuro vamos a demandar menos dinero, porque el poder adquisitivo va a ser más bajo. Vamos a poder comprar menos cosas con pesos en el futuro que las que compramos hoy. Con lo cual, es esperable que la demanda de dinero caiga. No termina ahí. Con el coronavirus, con la pésima política de este gobierno, hay que mirar la incertidumbre.
En el futuro de los próximos 12 meses va a haber más o menos incertidumbre. Menos incertidumbre. Cuando hay más incertidumbre. Cuando hay más incertidumbre nos refugiamos. Nos refugiamos en dinero. Claro, en los países normales cada ciudadano se refugia en la moneda de su país. Acá no. Nos vamos a refugiar en el dólar, lo cual es menos demanda de pesos. O sea, la segunda variable que influye en la demanda hace pensar que en el futuro va a haber todavía menos demanda de dinero. Y como si todo esto fuera poco, la tercera opción es, ¿cuál es la tercera variable que influye en la demanda de dinero? El nivel de actividad. Bueno, ¿el PBI va a seguir cayendo o va a aumentar? El PBI va a seguir cayendo. Entonces va a haber menos nivel de actividad económica, va a haber menos transacciones económicas. Y como va a haber menos transacciones económicas, va a haber menos demanda de dinero. En consecuencia, de acá, en los próximos 12 meses, hay que esperar que haya más oferta monetaria y menos demanda de dinero, con lo cual el desequilibrio monetario va a caer. Perdón, el desequilibrio monetario va a aumentar, con lo cual hay que esperar que el poder adquisitivo del dinero caiga. Y entonces haya cada vez dólar más caro y cada vez más inflación. Ahora bien, lo que hacemos en política monetaria no es el botón de la luz, que yo lo aprieto y la luz se prende o se apaga al instante. No, tarda entre 12 y 18 meses en impactar. ¿Qué les estoy diciendo? Todo esto que les estoy explicando vino para quedarse en el primer año, en el segundo año del gobierno de Alberto Fernández. Todo esto viene con esta dinámica 2020 y 2021. Y no digo 2023 y 2024 porque no los quiero amargar, pero no me temblaría el pulso para decirles que también viene en el 2023 y en el 2024. Entonces, ¿qué sucede? Y acá es un problema. ¿Por qué? Porque el dinero es dinero. Cuando uno estudia, y les aconsejo, esto está muy bien descrito en el capítulo 8 de Principios de Economía Política del libro de Menger, que es el capítulo de Teoría Monetaria. Menger estudia y explica el origen del dinero. Y explica que el dinero ha ido cambiando. Siempre, nadie inventó el dinero, no hubo ningún político que inventó el dinero. No hay fecha de invención del dinero. Es una invención del mercado, del libre mercado, del sector privado, el dinero. ¿Ok? Primero fue cuando el ser humano era nómade, fue el ganado. Y después, con el paso del tiempo, terminó siendo el oro y la plata. Ahora, el bien que es escogido como dinero, es escogido como dinero. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabe que el prójimo lo va a aceptar. Entonces, si guarda su riqueza en ese bien que es el dinero, después se la va a poder trasladar a su prójimo en una transacción económica comercial futura. Para eso, el bien que actúa como dinero tiene que ser el bien más demandado por el público. Porque es la única manera que pueda oficiar de dinero. Claramente, si hay algo que no es el bien más demandado por los argentinos, es el peso falsificado por nuestra casta política desde el Banco Central, fundado en 1935. Nadie quiere ver un peso en figurita y a ningún loco se le ocurriría resguardar su poder adquisitivo y su riqueza en peso. Entonces, si nadie quiere pesos, el peso no es dinero. ¿Y cuál es el problema? Que la casta política, es mentira que Argentina es bimonetaria. Nosotros ya hemos elegido nuestra moneda. Argentina es unívocamente monetaria, tiene un solo dinero escogido por todos nosotros, el dólar. Es bimonetaria
porque hay unos burócratas del Estado que se empecinan en obligarnos a aceptar los pesos. Pero nosotros lo aceptamos solamente en forma momentánea. Y cuanto más podemos y más rápido podemos, concurrimos a sacárnoslo de encima y vamos detrás de la moneda que queremos y elegimos. ¿Esto está mal? No, está perfecto. Lo que está mal es que la casta política nos obligue a aceptar algo que no queremos. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros no queremos los pesos y la casta política nos obliga a que las transacciones económicas estén exclusivamente en pesos y nosotros queremos minimizar la tenencia de pesos, la única manera de minimizar la tenencia de pesos, ¿cuál es? Minimizar las transacciones económicas. Tenemos que minimizar el ahorro en pesos, en consecuencia vamos a minimizar la inversión en pesos. Si no queremos tener en pesos, minimizamos el consumo en pesos. En consecuencia, quiero que vean que la intervención estatal mediante la política monetaria y un sistema monetario y financiero cuyo andamiaje coercitivo es a la fuerza en pesos, lo único a lo cual conduce es a minimizar las transacciones económicas. Y si se minimizan las transacciones económicas, se minimiza el comercio. Y si se minimiza el comercio, se minimiza la producción. Y si se minimiza la producción, se minimiza la generación de riqueza. En consecuencia, que haya Banco Central, que haya política monetaria, que haya peso compulsivo, es un camino a la servidumbre de Hayek que solamente nos lleva al empobrecimiento secular. Los únicos que se enriquecen con el peso son los políticos, que nos cobran con esa intervención del Estado, de la política monetaria, con este andamiaje. Los únicos que se enriquecen son los burócratas del Estado. ¿Qué? ¿Se enriquecen por qué? Porque la política monetaria y el peso son un instrumento, como muy bien explica Rothbard, para distribuir riqueza, ingreso, desde el sector privado hacia los burócratas del Estado. Hasta que el sector privado no vuelva a internalizar esto y no vuelva a exigir que no haya más Banco Central y no haya más política monetaria y peso, este camino será irreversible. Ahora bien, el Banco Central es la contracara de la otra gran familia de intervención de políticas públicas, que es la política fiscal. De hecho, la política fiscal es el gasto público, básicamente. Es más, pero después voy a ahondar un poquito más. ¿Con qué se financia el Estado? El Estado se financia vía, no va a ser como Nimo, 3 mecanismos, porque antes dije 3 y hice 2. Mediante 3 mecanismos. Presión tributaria, que en Argentina estamos en el récord histórico. Primer vehículo, estamos en récord histórico de presión tributaria. Segundo, deuda. Estamos en récord histórico de deuda. Es más, estamos en default. 3, impuesto inflacionario. ¿Qué? Que nos estamos dirigiendo hacia el récord. Entonces, si los 3 mecanismos de financiación que tiene el Estado están
en niveles récords o cuasi récords, ¿eso qué nos está mostrando? Nos está mostrando que en realidad lo que tenemos récord es un tamaño del Estado. Porque si lo que es récord son los 3 vehículos que financian el Estado, son los 3 vehículos que pagan el Estado, lo que nos está mostrando eso, que en realidad lo que es récord es el tamaño del Estado. Si el tamaño del Estado es récord, quiere decir que estamos en un momento histórico donde las intervenciones estatales son récord. Quiere decir que estamos en un momento histórico donde las políticas públicas son récord también. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en claro esto. Estado presente las pelotas. Si se puede ir a dar una vuelta por Plutón, Venus, Saturno, Júpiter, Neptuno, que va a tardar un ratito, bienvenido sea para todo el sector privado. ¿Ok? Porque el estado presente es esto. Y acá está más presente que en ningún lugar. A ver, esto lo descubrió von Mises en la década del 20, del siglo pasado, no esta. La imposibilidad del socialismo. El socialismo es imposible que salga bien. ¿Por qué? No tiene manera de salir bien. ¿Por qué? Porque no tiene forma de hacerse de la información relevante para poder coordinar los desajustes sociales que emergen en una sociedad. Los desajustes sociales se coordinan mediante la provisión de bienes y servicios para coordinar esos desajustes. Y el Estado no tiene manera de hacerse de la información para saber qué, cuánto, cómo, de qué calidad, en dónde. Ahorrar, invertir, producir, nada. Entonces, nada desde el Estado puede funcionar bien. Entonces, lo mejor es que no haya, pero si estamos condenados que haya lo mínimo posible, lo mínimo posible. Entonces el punto es, hay que tener claro que las intervenciones del Estado se dividen en intervenciones autísticas, intervenciones binarias e intervenciones triangulares. Casi todas están relacionadas directa o indirectamente o con la política monetaria o con la política fiscal. Las intervenciones autísticas son cuando el Estado te obliga a hacer algo o no hacer una determinada cosa sin brindarte ningún servicio o ninguna prestación a cambio. Un ejemplo, una intervención autística era el servicio militar obligatorio. Te cazaban de los pelos, te llevaban acá adentro, hace esto por mí. Un régimen cuasi de esclavitud. No me tiembla el pulso, de esclavitud. Eso es un ejemplo de intervención autística. ¿Ok? Listo. Intervención binaria. Una intervención binaria es cuando el Estado obliga al individuo a hacer un intercambio compulsivo, sea de un bien o de un servicio, entre él y otro individuo o entre él y el mismo Estado. ¿Ok? Ejemplo de esto son los impuestos, por ejemplo, el gasto público. Y después está la intervención triangular. Cuando el Estado te obliga o te prohíbe hacer un intercambio entre dos pares de sujetos. Te dice, no, ¿sabés qué? Vos, X, no le podés vender esto ahí. O yo te dejo que se lo vendas, pero se lo tenés que vender solamente a este precio o a esta cantidad. O en esta calidad, debe seguir estas normas.
Esto es un ejemplo de intervención triangular. Voy a empezar por las binarias. ¿Cuál es la principal intervención binaria del Estado? El principal instrumento de política fiscal, el presupuesto. El presupuesto es la principal intervención binaria del Estado. ¿Ok? Esto es muy importante porque hay que empezar por esto. Cuando yo miro el presupuesto tiene ingresos y gastos. El presupuesto del Estado no es como el nuestro. ¿Cómo es mi presupuesto? A ver, ¿cómo miro yo mi presupuesto? Mirá. Bueno, mis ingresos. Voy a ganar tanta plata. Bueno, yo tengo que comprar esa plata. Yo la compro. La plata que gano por mes, los pesos que gano por mes, yo los compro. ¿Cómo los compro? Vendiéndole consultoría económica o clases económicas a universidades o empresas que me las compran voluntariamente a mí. Me hacen pagos voluntarios y ese hecho que me hagan el pago voluntario lo que refleja es que yo le estoy brindando algo que le sirve, que él es útil. Por eso me lo compra voluntariamente. Si no le fuera útil, no existiría esa transacción económica. El libre mercado, todo lo que existe, existe porque es bueno. Y existe porque le sirve a las dos partes. Porque las dos partes entran voluntariamente, por lo cual en libre mercado no puede haber explotación. Porque los dos entran voluntariamente porque a ambas partes le conviene. Si mi servicio de consultoría o mis clases no le sirvieran, no me pagarían. Yo no podría comprar dinero y en consecuencia no podría gastar. Entonces yo me tengo que poner a pensar qué le sirve a mi prójimo. Porque si no, no me lo va a comprar. Y si no me lo compra, yo no voy a poder comprar dinero. Y si no compro dinero, no voy a poder ir a gastar. Ahora, el presupuesto público es totalmente diferente. El Estado no se financia como yo, ni como gran parte de ustedes seguramente. Se financia a través de la violencia física, de la coerción. Viene, te da un garrote en la cabeza, ¡pa! Y te saca el dinero por la fuerza. ¿Ok? Ustedes fíjense que si ustedes se sientan como un liberal clásico, le va a decir, no, está bien, el Estado tiene razón de existir, porque tiene que proveer la seguridad y la justicia. ¿Para qué? Para protegerte la propiedad privada. Ah, mirá qué bárbaro. Qué monumento a la inconsistencia y a la incongruencia. Porque para protegerme y velar por mi propiedad privada, lo primero que hace antes que nada es vejarme mi propiedad privada. Porque me saca mi plata con impuestos. Una contradicción al palo, como diría alguna banda de rock. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el Estado se financie de esa manera, lo que hace es que el burócrata que se autodenomina servidor público, de servidor público no tiene ni 1 kilo ni 10 pancitos. ¿Por qué? Porque al financiarse compulsivamente mediante impuestos, se rompe la lógica de yo para conseguir dinero tengo que pensar qué necesita mi prójimo. Porque si no, no puedo obtener dinero. El burócrata lo obtiene por la fuerza. Entonces después lo puede gastar en lo que le parece a él. Es mentira que lo gasta en lo que necesitamos nosotros. Si no tiene manera de saber qué necesitamos nosotros. Si no hay sistema de precio, ¿le podemos decir cuántos policías necesitamos? ¿Y a dónde tienen que estar puestos los policías? No. ¿Y cómo tienen que estar entrenados? Si no pagamos, la única manera de saberlo es que paguemos voluntariamente por
los policías y probablemente entonces, un ejemplo metafórico, pagaríamos más por un atlético policía de 1,90 m que corre los 100 metros en 11 segundos, pagaríamos, invento, 1.000 pesos. Y por uno que pesa 110 kilos de 1,60 m, pagaríamos 0. Entonces ahí el tipo sabría que, es un ejemplo metafórico, ¿se entiende? El tipo sabría qué tipo de policía proveer. ¿Y en qué cantidad? Y muy fácil. Si necesitáramos más policía, cada vez estaríamos dispuestos a pagar más por policía. Si hubiese policía además, estaríamos dispuestos a pagar menos. Es más, en los lugares que necesitamos policía, pagaríamos más que en los lugares que no necesitamos policía, que no pagaríamos nada. Bueno, como pueden ver, nada de esto existe en la provisión de servicios públicos. Hablando mal y pronto, entonces, para que se entienda, perdónenme, y hay la cantidad de policías que se le cante el culo al ministro de Seguridad, donde se le cante el culo al ministro de Seguridad, y con el estado atlético que vaya a saber, le importa el ministro de Seguridad. ¿Ok? No sabe ni de qué calidad, ni cuánto, ni dónde, nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante a tener en cuenta con esto? Que cuando interviene el Estado y nos saca impuestos, primero, antes de entrar en lo que dije recién, automáticamente nos está sacando plata por la fuerza. Y al sacarnos plata por la fuerza, nosotros estamos dejando de tener plata para gastar dinero en los bienes y servicios que nosotros elegiríamos comprar. En consecuencia, ¿qué sucedería? Les digo, claramente estamos dejando de hacer lo que haríamos si tuviéramos libertad para hacerlo. El Estado agarra esa recaudación y la gasta sin ninguna información del otro lado. ¿Ok? Y lo gasta en lo que quiere el burócrata mal gastado. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, ¿cuál es mi contribución al PBI? Bueno, Diego Giacomini, invento para que se entienda, hace 100 consultorías de 10 pesos cada una. Diego Giacomini contribuye al PBI en 1.000. ¿Cómo estamos midiendo la contribución de Diego Giacomini al PBI? La contribución de Diego Giacomini al PBI se mide por la generación de riqueza de Diego Giacomini. ¿Y cómo se cuantifica y mide la generación de riqueza de Diego Giacomini? A través de lo que todos ustedes gastan voluntariamente en la consultoría de Diego Giacomini. Entonces, todo el aporte del campo, todo el aporte de la industria privada, de los servicios privados al PBI, se mide por el gasto que los individuos hacen voluntariamente en la producción del campo, la industria, los servicios, comercio, etc. Ahora bien, nadie gasta voluntariamente en gasto público. Es todo despilfarro de Alberto Fernández, de Larreta, del gobernador de Perotti, de Schiaretti. ¿Ok? Si nadie gasta voluntariamente en eso, la contribución económica del gasto público en el PBI, en el mejor de los casos, es 0. Si consideramos que en realidad esa es plata que nosotros estaríamos gastando en otros bienes y servicios, si no fuera sacada previamente por la fuerza, el PBI sería mayor entonces. ¿Me siguen? Con lo cual el gasto público en realidad sustrae del PBI, quita valor económico. Lo que pasa es que los políticos son tan arrogantes que miden
la contribución al PBI del gasto de los privados, como ya les expliqué, en una forma, y la de ellos en otra. ¿Pero qué quiere decir esto? Claramente, desde el lado de la política fiscal, del juego del presupuesto, de ingresos contra gasto, primero, es algo que no es ético ni moral, por lo que expliqué al principio de todo. Y por lo último, es algo ineficiente por donde se lo ve. Entonces, al igual que lo que sucede con la política monetaria y con el intervencionismo del Estado en el mercado de dinero, lo mismo sucede con la política fiscal y el intervencionismo del Estado vía impuestos y gasto público. Y La vamos política... cerrando, Sí, voy redondeando. cerrando. La discusión acá no es qué impuestos sacamos, qué ingresos brutos es un impuesto de porquería, el impuesto a cheque es un impuesto asqueroso. No, esas son discusiones de tercer, cuarto y quinto orden. La discusión importante es, primero y ante todo, cuánto achicamos el Estado, cuánto bajamos el gasto público. La discusión es cuánto reducimos la política fiscal. La cuantía de todo el paquete. Primero, ¿por qué? Porque la discusión de fondo es cuánto achicamos el Estado, cuánto bajamos el gasto público, porque si no achicamos el Estado y no bajamos el gasto público en forma seria y permanente, no podemos bajar los impuestos, que todo el mundo aprecia claramente que es una inmoralidad. Claramente son tan inmoralidad que el instrumento preferido para financiarse de los burócratas del Estado no son los impuestos. Claro, porque cuando vos sacás la plata de la billetera, es muy palpable que te están robando. Cuando vas a pagar bienes personales, vas a pagar ganancias, vas a pagar IVA y dejar la platita. Por eso prefieren financiarse por impuesto inflacionario, que es mucho menos perceptible. Además, es imposible de evadir. El otro en algo lo puedo evadir o eludir. El impuesto inflacionario no lo puedo ni evadir ni eludir. Y encima tienen la ventaja que no lo tienen que legislar. Lo pueden aumentar día a día, todos los días, una semana tras la otra. Entonces, la única manera de bajar la presión tributaria en serio es bajar el gasto público. Porque si te bajan los impuestos y no te bajan el gasto, como hizo Macri, te lo cobran por más impuesto inflacionario o más deuda. ¿Y más deuda qué es? Más impuestos a futuro. La deuda es traslación. La deuda son los chicos que no nacieron todavía y los pequeños niños de hoy financiando el gasto público de los burócratas del pasado. ¿Son conscientes de eso? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que apreciar es que la ética y la moral de la libertad, los derechos individuales, la libertad en sí, y desde un punto de vista utilitarista, el ahorro, la inversión, la acumulación de capital, el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de la civilización, todo esto lo que acabamos de nombrar, lo moral, lo ético y lo utilitarista, todo va mejor y más crece cuanto menos Estado haya, menos políticas públicas haya y menos intervención estatal exista. Entonces, no hay que demandar Estado presente, y mucho menos demandar Estado presente y que funcione bien, porque eso es una quimera, no puede funcionar nunca bien. La única manera, lo mejorcito, si es que hay Estado, es que funcione lo menos mal posible.
Y la única manera de que funcione en lo menos mal posible es que haya menos Estado, menos políticas públicas y menos intervención estatal. Porque del otro lado va a haber más individuo, más libertad y más prosperidad. Y un país mejor para nuestros hijos y nietos. Gracias. Muy buena charla de nuevo. Felicito. El tema central, sí, lo dijiste se recibe en dos palabras, digamos, que es la batalla cultural, ¿no es cierto? Esto que estamos haciendo nosotros aquí es una reflexión y un espacio de reflexión para que analicemos distintas sociedades, cómo se puede cambiar, digamos, esto no hay una verdad definitiva, pero sí nos obliga a nosotros a pensar nuevos escenarios y gracias a tu charla, digamos, mucha gente se va acá sin dormir, digamos, pensando efectivamente cómo está. Muchas gracias, Rodolfo. Diego, realmente impecable tu intervención, Muchas gracias. muy elocuente, y te vamos a volver a convocar para que... Yo finalmente quiero agradecer a Unión Lugar de Libros, donde pueden encontrar todos los libros de Giacomini. Ahí pueden consultar y pedirlos para la compra. Y además, Unión Lugar de Libros es el portal que nos está ofreciendo este Zoom gratuito sin límites de asistentes y tiempo, con lo cual nos da la comodidad para hacer preguntas y escuchar a todos nuestros oradores. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por la participación. Un placer, muchas gracias por escucharme y estar ahí del otro lado. Les agradezco mucho. Bueno, yo quiero aprovechar para saludarlos a todos, agradecerles la asistencia y invitarlos, como dijo Jorge, el próximo miércoles 19:30 horas, y destacar también que la gente permaneció, no solamente ingresó, que es mucho más importante para aquel que da clases, como Jorge y yo estamos acostumbrados a que la gente se aburra y se vaya. Así que felicitaciones, Diego. Gracias. Virtualmente. Gracias. Muchas gracias por estar ahí, se lo digo de vuelta. Cerramos en todo. Muchas gracias a todos. Dale. Chau, chau.